Hola niños y niñas de cuarto año básico, habla la profesora Paula y hoy día trabajaremos en el material de aprendizaje número 5 correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. Para eso voy a proyectar a la imagen el PowerPoint para que así lo podamos trabajar en conjunto. Bien, vamos a comenzar, ¿cierto?, conociendo nuestra ruta científica. Lo primero será preguntarnos ¿qué fue lo último que aprendimos? Luego, recordaremos qué son los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Recordaremos también la clasificación de los organismos consumidores y recordaremos finalmente el concepto de cadena trófica o cadenas alimentarias. Luego de eso, vamos a desarrollar una actividad para activar nuestros conocimientos previos. Conoceremos el objetivo de la clase, y nos preguntaremos, ¿qué ocurre cuando se altera el equilibrio de una cadena alimentaria? Desarrollaremos una actividad de inicio con respecto a este tema, revisaremos la explicación de la actividad de inicio, después ustedes deberán desarrollar una actividad de aplicación y quedará una pequeña tareita, ¿cierto?, en donde ustedes deben investigar. Finalmente, desarrollaremos la autoevaluación. Bien, ¿qué fue lo último que aprendimos? Lo último que aprendimos fue a representar interacciones alimentarias en los ecosistemas. Y para eso vamos a recordar algunos conceptos. Vamos a partir, ¿cierto?, con un concepto clave llamado fotosíntesis, que es el proceso, ¿cierto?, mediante el cual las plantas pueden fabricar su propio alimento. Una vez, ¿cierto?, recordado este concepto de fotosíntesis, vamos a recordar qué son los organismos autótrofos y qué son los organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos organismos, ¿cierto?, capaces de producir o fabricar su propio alimento, como por ejemplo las plantas, las algas y algunas bacterias. ¿Ok? También se llaman productores. ¿Ok? Por otro lado, tenemos los organismos heterótrofos, que son aquellos organismos incapaces de producir su propio alimento, como por ejemplo los animales herbívoros, carnívoros, omnívoros, entre otros. ¿Okay? Los organismos heterótrofos también son llamados consumidores. Bien, los organismos consumidores, ¿cierto?, los podemos clasificar como carnívoros, herbívoros, omnívoros o descomponedores. Los carnívoros se alimentan solo de otros animales, como dice su nombre, de carne. Los herbívoros son aquellos que se alimentan únicamente de plantas. Los omnívoros se alimentan, ¿cierto?, de otros animales, es decir, de carne y de plantas. Y los descomponedores son aquellos organismos, ¿cierto?, que degradan los restos orgánicos de cadáveres de los productores y otros consumidores. Bien, recordemos, en la naturaleza los seres vivos interactúan, ¿ok? A partir de esta interacción, eh, se producen, se establecen, ¿cierto?, cadenas tróficas o alimentarias, ¿ok? En ellas podemos ver quién se alimenta o quién se nutre de quién, ¿ok? Por medio de las flechas, ¿cierto?, que indican el traspaso de los nutrientes, ¿ok? Como podemos ver aquí en el ejemplo. La planta, ¿cierto?, es comido por la mariposa, es decir, nutre o alimenta a la mariposa. La mariposa es comido, ¿cierto?, por la rana, ¿cierto? Es decir, que nutre o alimenta a la rana. Y la rana es comida, ¿cierto?, por la serpiente, es decir, que nutre o alimenta a la serpiente, como indica la flechita, ¿cierto?, de esta cadena alimentaria o de esta cadena trófica. Bien, ahora los invito a desarrollar la siguiente actividad. Vamos a activar nuestros conocimientos previos, ¿ok? Aquí tenemos una cadena alimentaria o una cadena trófica. Debes observar con atención la imagen y escribir el nombre según el nivel trófico que corresponda. Es decir, ¿cierto?, que deben indicar cuál corresponde al productor o al consumidor, en este caso, ¿ok? Y deben indicar su tipo de alimentación en el caso, ¿cierto?, de los consumidores. ¿Ok? Ahí ya les di una pista, así que pongan atención. Recuerden,
deben observar esta imagen, que es una cadena alimentaria o una cadena trófica, ¿cierto? Deben indicar cuáles son los productores, consumidores, descomponedores, ¿ok? Y en el caso de los consumidores, indicar, ¿cierto?, qué tipo de alimentación tienen, es decir, si son carnívoros, herbívoros, omnívoros, ¿ok? Bien, el objetivo de nuestra clase es identificar qué ocurre cuando se altera el equilibrio de una cadena alimentaria. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando se altera el equilibrio de una cadena alimentaria o de una cadena trófica? Bien, en ocasiones, ¿cierto? Debido a problemas ambientales, ¿cierto? A factores ambientales o a acciones del ser humano, ¿cierto? La población de algunos animales disminuye y la de otros puede aumentar, ¿cierto? Y esto genera graves alteraciones en el equilibrio, ¿cierto? De una cadena alimentaria o de una cadena trófica. ¿Ok? Entonces, el concepto clave aquí es población, que corresponde a un conjunto de organismos, ¿cierto? De una misma especie que comparten un lugar en un tiempo determinado. Entonces, recordar que debido a problemas ambientales o a acciones del ser humano, ¿cierto? La población de algunos animales en ocasiones puede disminuir o aumentar, provocando graves alteraciones en las cadenas alimentarias o las cadenas tróficas. Entonces, ahora conocimos el concepto de población para que así les quedará más clarito. Bien, esta es la actividad de inicio, ¿ok? Si se fijan, aparece una cadena alimentaria o una cadena trófica. Recordemos que es lo mismo, ¿ok? Entonces deben observar con atención, ¿cierto? Quiénes componen esta cadena alimentaria o esta cadena trófica, ¿cierto? A partir de las flechitas, también identificar quién nutre o alimenta a quién, ¿cierto? Y luego responder las preguntas que aquí aparecen. Por ejemplo, ¿qué sucedería con la población de debú de esta cadena alimentaria si disminuyera la población de águilas como consecuencia de la caza indiscriminada de esta ave? Entonces usted, cuando ya llegue a una conclusión, ¿cierto?, puede escribir su respuesta en este cuadrito, ¿ok? O también puede escribir la pregunta y la respuesta en su cuaderno de ciencias naturales. Luego, pasamos a la segunda pregunta, que dice, ¿qué consecuencia podría generar lo anterior, ¿cierto?, en los demás organismos de esta cadena alimentaria o cadena trófica? Una vez que usted haya llegado a una conclusión, ¿cierto?, puede escribir su respuesta en este cuadrito o bien escribir la pregunta y la respuesta en su cuaderno de ciencias naturales. Ahora, imaginemos que en esta cadena se introduce, es decir, llega otro animal que se alimenta de lo mismo que se alimenta el debú. ¿Qué efectos tendría esto en la población de águilas? Cuando usted llegue a una conclusión, entonces, puede escribir su respuesta en este cuadrito o bien escribir la situación con la pregunta y la respuesta en su cuaderno de ciencias naturales. Bien, acá les dejo la explicación de la situación anterior. ¿Ok? La actividad anterior y la explicación también aparece en su libro de ciencias naturales. ¿Ok? Por lo tanto, se las voy a dejar para que ustedes lo lean con atención, lo analicen, ¿cierto? Y vean si llegaron a la misma respuesta en la actividad anterior. ¿Ok? ¿Por qué no la explico yo ahora? Porque como ustedes van a ver el video, ¿cierto? A lo mejor van a tener la explicación y sin haber realizado la actividad. Por eso se las dejo para que la lean, ¿cierto?, tranquilamente, la analicen y vean si llegaron a las mismas conclusiones que la actividad anterior, ¿ok? De todos modos, esto lo vamos a revisar en la próxima clase online de Ciencias Naturales, para que así podamos aclarar todas las dudas. Finalmente, los invito a desarrollar la actividad de aplicación. ¿Ok? Aquí tenemos otra cadena alimentaria o cadena trófica, ¿ok? Que está compuesta, ¿cierto?, por el sol, el pasto, el ratón, la culebra y el búho, ¿ok? Y las flechitas rojas, como bien sabemos, ¿cierto?, indican quién nutre o alimenta a quién.
Una vez que usted haya analizado la imagen, los invito a desarrollar las siguientes preguntas. Las pueden contestar en los cuadritos que aquí aparecen, ¿cierto? O bien escribir la pregunta y la respuesta en su cuaderno de ciencias naturales. Imagina que en esta cadena trófica se introduce un ave que se alimenta de lo mismo que se alimenta el búho. ¿Qué ocurriría con la población de búhos? ¿Y qué ocurriría con la población de culebras? Cuando usted llegue a una conclusión, recuerde que puede responder aquí o bien escribir la pregunta y respuesta en su cuaderno de ciencias naturales. Segunda pregunta. Si en el ecosistema en que habitan los organismos de esta cadena trófica se produjera como consecuencia de la irresponsabilidad humana un incendio forestal, ¿qué ocurriría con los productores y los consumidores de dicha cadena? Cuando usted llegue a una conclusión, entonces recuerde que puede responder aquí mismo o bien escribir la pregunta y respuesta en su cuaderno de ciencias naturales. Y ahora vamos a revisar las últimas dos preguntas. Si accidentalmente se introdujera un animal que compite por alimento y refugio con el ratón, ¿qué población se vería principalmente afectada y por qué? Y finalmente, ¿de qué manera la introducción de especies altera el equilibrio del ecosistema? ¿Qué responsabilidad tiene el ser humano en ello? Bien, una vez terminada la actividad de aplicación, ¿cierto? Llega la hora de investigar, ¿ok? Con ayuda y supervisión de un adulto, los invito a averiguar lo siguiente. ¿Qué acciones humanas pueden contribuir al cuidado y protección de las cadenas tróficas? Entonces, cuando usted tenga una respuesta, lo invito, ¿cierto?, a escribir esta pregunta y su respuesta en su cuaderno de ciencias naturales para que en la próxima clase online compartamos las distintas averiguaciones a las que llegaron ustedes. Bien, finalmente vamos a cerrar, ¿cierto?, em, esta clase, ¿cierto?, con una conclusión, ¿ok? Entonces, a partir de la interacción entre los seres vivos, ¿cierto?, se establecen cadenas tróficas o alimentarias, ¿ok? Las cuales están compuestas de organismos autótrofos, que también los llamamos productores, y de organismos heterótrofos, que también los llamamos consumidores, ¿ok? En las cadenas tróficas o alimentarias se especifica por medio de flechitas, ¿cierto?, quién nutre o alimenta a quién. ¿Ok? En algunas oportunidades, debido a factores naturales o a acciones del ser humano, ¿cierto?, la población de algunos animales disminuye mientras que la de otros puede aumentar. Y esto genera o provoca, ¿cierto?, graves alteraciones en las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Finalmente, los invito a desarrollar esta autoevaluación, ¿cierto?, en la que pueden responder en el mismo cuadrito, em, para que así, cuando volvamos al colegio, ¿cierto?, podamos compartir sus apreciaciones. Bien, les recuerdo que pueden desarrollar las actividades en este mismo PowerPoint y guardarlo como un documento, ¿cierto?, en el dispositivo del cual ustedes trabajen, o bien escribir las preguntas y respuestas de las actividades, ¿cierto?, en su cuaderno de ciencias naturales. Recordarles también que todas estas actividades las vamos a ir revisando en las próximas clases online, para que así podamos aclarar sus dudas, ¿cierto? Y quede mucho más claro el contenido que estamos trabajando. Así que les mando un abrazo apretado, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase online. Los espero. Cuídense.